Apadrina. Llama al 902 14 20 14. Desde hace mucho tiempo podemos apadrinar a un niño, pero a partir de hoy en España se podrá también apadrinar a un estudiante. Estaría genial, perfecto. La iniciativa la puso en marcha la Universidad de Málaga. Se ha quedado sin beca ha sido Senén. Si la excepción de matrícula, que creo que va a ser el siguiente paso de este gobierno, se produce, supondría mi salida de la universidad, pero seguro. Quedó sin ayuda por haber suspendido una asignatura. Bueno, el argumentario del Gobierno sostiene desde hace unas semanas que España ha iniciado la senda de la recuperación económica. La tesis, como todos hemos podido comprobar en los últimos días, se ha convertido en la referencia dialéctica preferida del Ejecutivo, que se refiere a una serie de variables macroeconómicas, incluida la del paro, aunque finalmente las cifras a veces inviten un poco a la chanza, como aconteció esta semana, donde, como saben, se crearon 31 puestos de trabajo en lo que se refiere al pasado mes de agosto. Hoy queríamos averiguar en Vía V si este diagnóstico del Ejecutivo es correcto, aunque no solo eso, queremos saber también qué cicatrices está dejando la crisis económica y sobre todo si esas cicatrices desfigurarán de forma definitiva la idea de sociedad del bienestar que en principio todos nos habíamos creído que podía ser posible. Vamos a tratar de responder a estas preguntas con Julio Sequeiros. Muy buenas noches. Hola Fernanda, buenas noches. Encantada de verte otra vez. Yo a ti también. Manuel Lago, muy buenas noches. Buenas noches, Fernanda. ¿Todo bien? Todo estupendo. Todo estupendo. Don Miguel Ángel Bastos, Miguel Anxo Bastos, perdón, moi boa noite. Moi boa noite, Fernanda, encantado de verlo outra vez. Tudo ben? Todo na orden, perfecto. Gonzalo Caballero. Boas noites. Preparado para o sábado? Preparado, sí. Para todos os días. Tes o voto pensado xa? Teño pensada mal a situación que ten o partido como este proceso non encarrila unha solución para este partido. O sea, a solución non vai chegar o sábado aínda, non? Haberá quen crea que sí, e outros xa temos manifestado unha posición un pouco distinta de que máis alá do debate dos nomes, o PSDG necesita reformular o proxecto, falar de ideas e falar aos cidadáns cun proxecto para este país. Un debate de primarias, cando se plantexa simplemente en nomes, en cuestións tal, acaba sendo un tanto estéril. Claro, pero a cuestión é que o secretario xeral que vai sair vai ser o proceso, un tempo, proceso ¿no? ainda que o Partido Socialista ten dito que estas primarias non son primarias, sino que é un proceso consultivo sin implicacións ningunhas, dende Madrid o que se dice, o certo é que isto vai facer que logo haxa un congreso a finais de mes que vai a ser un congreso a búlgara, que se vai a centrar simplemente no debate de quen configura a executiva, pero que como estrutura organizativa ese congreso non ten capacidade nin para afectar os estatutos da organización, nin para afectar o proxecto político que se aprobou no último congreso ordinario. Polo tanto, falamos de nomes, non falamos de proxecto. O sea, que futuro lle auguras o PSDG? É o mesmo que lle augurei ao Partido Socialista cando, despois de perder as eleccións autonómicas no 2009, fixo o mesmo proceso, falar de nomes, falar dun Congreso Exprés e non reformular o proxecto. Por lo tanto, creo que a dinámica política que no Parlamento están protagonizando Beiras e Feijóo pode seguir sendo a tónica xeral e o PSDG vai ter difícil incorporarse nese escenario de debate. O sea, que crees que pode acabar acontecendo o risco que de que siga subindo? Bueno, eu creo que temos dito desde 2009, cando todo o aparato e todos os que están na situación decían que éramos os catastrofistas, que ese escenario político estaba en riba da mesa, é dicir, volver ao inicio dos anos 90, é dicir, a un Partido Popular con maiorías absolutas consecutivas e a distintas forzas de esquerda do nacionalismo loitando polas distintas posicións, sen un proxecto creíble que tiveron que pasar moitas maiorías absolutas de Fraga para que se entendera iso. Ese é un risco que está arriba da mesa. Bueno, pois seguiremos falando da situación do PSDG. Carlos Vázquez Padín, moi boa noite. Moi boa noite. Como andamos? Vamos indo. Vamos indo. Encantada de saludarte tamén. Vamos al plató informativos. Allí está, como siempre, Uxía Rodríguez, que nos va a dar algunas claves de lo que vamos a abordar esta noche. Adelante, Uxía. Fernanda, hoy voy a comenzar con una pregunta que hoy nos hemos querido hacer en Vía V. Estamos iniciando el camino de la recuperación. La respuesta, en boca de algunos, parece clara. Hay un cambio sustancial, el que se ha producido entre Sotomayor 2012 y Sotomayor 2013. Hoy ya nadie habla de rescate. Hoy se habla de que pronto saldremos de la recesión. Y es verdad. Y se habla de que el camino de la recuperación económica ya está en marcha. De esto es de lo que se habla hoy.
Y con ese optimismo ha llegado hoy Rajoy a San Petersburgo, donde se celebra la cumbre del G20. Ante los líderes de las principales potencias y países emergentes, el presidente quiere dejar claro que España ya no es un problema. Esta vez la reunión se prevé mucho más relajada para Rajoy que la que él mismo protagonizó hace un año en México. Entonces, en la última reunión del G20, todos miraban a España con preocupación. El rescate parecía estar a la vuelta de la esquina con una prima de riesgo por encima de los 600 puntos básicos. Hoy, un Rajoy sonriente llegaba con una prima de riesgo de 260 puntos básicos y con la misión de demostrar que España ha hecho los deberes. La primera palmadita en la espalda a Rajoy ha llegado de la mano de Barack Obama y Moncloa no ha tardado en sacar pecho de los 2 minutos de conversación que han mantenido los mandatarios cuando se cruzaron a la entrada de la cumbre. Obama se acercó a Rajoy para alabar la recuperación de la economía española y siempre, según el gobierno, le dijo que veía cómo las reformas empezaban a dar resultado. El ministro de Economía acompaña a Rajoy en esa cumbre, un Luis de Guindos más optimista que nunca. Hoy mismo reconocía en una entrevista concedida al Financial Times que ya se puede ver la luz al final del túnel. Llegó a asegurar que en 2014 el Producto Interior Bruto crecerá por encima del 0,5 previsto hasta ahora. El último dato, el del segundo trimestre del año, mostraba una contracción de la economía del 0,1%. La razón de esta leve mejora la encontramos en el crecimiento de la demanda exterior. Estamos saliendo de la crisis. Estamos saliendo de la crisis por 3 razones: balanza por cuenta corriente, acceso a los mercados internacionales y precios. Nunca habremos tenido en España una inflación tan baja como la que vamos entrando ya en ella. 3 motivos para la esperanza daba Montoro y el cuarto lo anunciaba Cospedal este mismo lunes. Según vamos a conocer mañana, cuando se terminen de dar cuando se den oficialmente los datos de empleo, vamos a tener el mejor mes de agosto desde el año 2000. Y al día siguiente, este martes, conocimos el mejor dato de agosto desde el año 2000, y es que este agosto terminó con 31 parados menos que en julio, es decir, ya no hay 4.698.814 desempleados, hay 4.698.783. Ironías aparte, lo cierto es que hay otro dato en el que fijarse, porque las afiliaciones a la Seguridad Social cayeron en picado. En agosto, 99.000 cotizantes se quedaron por el camino. Entre el final de la recesión y el inicio de la recuperación, en ese limbo se supone que está ahora la economía española. Tiene un sabor agridulce, el mismo que tenían las palabras que ayer salieron de la boca del presidente del Consejo Europeo. The existential crisis of the Eurozone is over. But the economic crisis, that of growth and of jobs, is still with us. Terminamos con la misma pregunta con la que empezamos. ¿Estamos iniciando el camino de la recuperación? Pues muchísimas gracias, Uxía. Voy a trasladar enseguida esa pregunta a la mesa. Carlos, empiezo por ti. ¿Estamos iniciando o camiño da recuperación económica? É posible que estemos cerca de tocar fondo, non? Pero estamos probablemente próximos a tocar fondo a pesar do goberno e non como consecuencia das accións do goberno. Para min hai 2 elementos fundamentais. Por unha parte, o aumento o bon comportamento das exportacións nos últimos anos, esos son as empresas, o sector privado que sí que se está reajustando de verdade e que sí que está buscando mercados no exterior para os seus produtos, a pesar das grandes dificultades que ten, precisamente por culpa do goberno e das súas reiteradas, agresivas e confiscatorias subidas de impostos. Despois hai outro factor que é moi importante, non? E que explica, probablemente non en exclusiva, pero sí en grande medida, o dato de desemprego do verán, que é o turismo, é dicir, a crise no norte de África e en Turquía reconduce a gran parte dese fluxo turístico cara a España. Evidentemente, diso o goberno español non ten absolutamente ningún mérito, e, por lo tanto, é probable que estemos perto de tocar fondo, que pasa que é un fondo moi baixo, por lo tanto, eu fuxiría de optimismos irresponsables. Sigo calificando a situación como de moi grave e non podo ser optimista cando cada día o Estado en España incrementa a súa débeda en 400 millóns de euros. Por lo tanto, nese aspecto non é que estemos perto do final da crise, sino que estamos nunha crise cada vez máis grave
e ese incremento da débeda é un lastre que terán que pagar os nosos fillos e os nosos netos a base de subidas de impostos e, por suposto, xa estamos pagando nos con unha agresividade confiscatoria do Partido Popular terrorífica e, para rematar, direi algo que é difícil de creer, non? Sobre todo porque a veces pensamos que o Partido Popular non é un partido que en políticas fiscais se pode aparecer á esquerda, pero o Partido Popular subiu máis os impostos do que puña Esquerda Unida no seu programa. É dicir, a agresividade fiscal do Partido Popular é maior que a que prometía o Partido Comunista de España no seu programa nas eleccións. Miguel? Eu? Non salimos. Non estamos iniciando a recuperación. No, a ver, a crisis técnicamente é un descenso da produción. É unha destructuración da estrutura de capital, como decimos nós, e, por tanto, unha caída da produción. É dicir, a economía ahora produce menos que producía antes. Eso non se arreglou como se pode ver perfectamente nas cifras. Seguimos ainda caíndo na produción. As consecuencias da crise pode ser que se vean os síntomas desa caída da produción, a veces son o desemprego, son a deuda pública, son unha serie de cousas. Eso non se alterou. O sea, o emprego sí, pero as demais cousas non. Eu veo un escenario japonesa de estancamento económico durante moitos anos. Eso sí, cos peores efectos da crise como o desemprego, creo que en boa medida gracias á reforma laboral mitigados. É dicir, unha crise, podemos estar en recesión perfectamente con pleno emprego, eso non hai nada que o impida, sempre cando os salarios e os precios se asusten á nova situación. Pero de todos os sitios, cando se fala de emprego, parece que a cousa que está xa resolto o problema, cando seguimos falando das cifras que estamos falando. O emprego é un síntoma da crise. A crise, repito, se antes producíamos 100, agora producimos 80, e por lo tanto temos que adaptarnos a vivir con 80, sean salarios, sean administracións públicas, sea o que sea. Se producimos menos que antes, non podemos ter a mesma sanidade, non podemos ter a mesma educación, non podemos ter os mesmos servicios, simplemente porque a base sobre a que sustentan todo ese financiamento de servizos non pode sustentalo. Pero eso non quere dicir que haya desemprego, non quere dicir que haya outro tipo de cousas. O desemprego, simplemente, se os salarios se asustaran á nova situación, se producimos 80, cobraran 80... Tú crees que había que baixar máis os salarios? Non creo que hai baixalos, que non queda outra que baixalos. Canto máis? En cada sector concreto, non hai unha taxa como di o OCDE, ou como di o FMI, perdón, de baixar o 10%. Algúns sectores teñen que baixar o 10%, outros teñen que subilos, outros quedar como están, outros baixar o 25%. Depende de cada sector, de cada empresa e de cada zona concreta. Ten que haber un asuste, non pode haber un salario... Onde estarían, baixo o teu punto de vista, máis inflados, entre aspas, os salarios, digo? Non, estaban claramente no sector da construción, e entón hubo que asustar vía desemprego, non quedou outra. Non houve ese saneamento. Pero a crise non é o desemprego. O desemprego é a consecuencia da crise. A crise é unha caída da produción. Simplemente somos máis pobres. E iso non hai arreglo, é así. E iso non se está corrixindo. Sigue estando como antes. Julio, ti como ves? Bueno, yo creo que hay algunos datos positivos, ¿no? Es decir, por una parte la inflación está controlada, el sector exterior está a un ritmo absolutamente que nadie se lo creía hace unos años, es decir, vamos a tener este año un saldo en balanza, en lo que es la balanza de pagos vamos a tener un saldo positivo, hemos ajustado también la balanza por cuenta corriente, la balanza comercial desde los años 50 que no daba resultados positivos, ya hay algún mes, por ejemplo el mes de marzo, en el que se exportó más mercancías de las que se importaron. Sí, pero una pregunta, ahora que te refieres específicamente a la exportación. ¿El hecho de que se esté exportando lo que se está exportando tiene que ver con el hecho de esa rebaja de los salarios que ya se ha producido? Yo creo que en gran medida sí. Yo creo que en gran medida pues sí. Es una consecuencia. Es decir, hay un camino... O sea, tú coges, digamos, lo que son las exportaciones españolas y ahí hay un peso muy importante de lo que son sectores que están altamente internacionalizados. El ejemplo sería el automóvil. O sea, el automóvil en España forma parte de un clúster, digamos, sí. En donde se reciben piezas, se envían piezas, se montan coches completos, se envían, se importan coches completos también, y eso, digamos, en alguna medida España incrementó su peso dentro de sus clústeres fundamentalmente por los ajustes. Es decir, SEAT, por ejemplo, ajustó la plantilla, ajustó los salarios. Es decir, yo creo que de alguna forma lo que son las reformas laborales en el sector del automóvil han permitido que aumentaran las exportaciones. Y no solo eso, sino que van sentando las bases para lo que es el resto de la economía. A ver, que veo a Manuel... Radicalmente en contra do meu amigo Julio, que é un experto en comercio exterior, pero creo que eso é unha opinión que non está contrastada con datos, ¿no? E ademais este é o argumento que va a utilizar o goberno para potenciar... Justificar o resto dos países. E é completamente falso. Vou dar un par de datos, ¿no?
cando se analiza, porque esta teoría, baixan os salarios, baixan os precios, e por tanto somos máis competitivos, requeriría de algo inevitable, e é que os precios da exportación dos produtos españoles hubieran baixado. Eso é fundamental. Se eso non se dá, a teoría é falsa. Bueno, pois hai un dato oficial que proporciona o INE, que é o IPRIX, que é o acrónimo. Índice de precios industriais da exportación. Exactamente, Fernando Taurel. Sabes moito de economía. Bueno, pois esos están subindo. Si eran 100 no ano 2010, son 105 no ano 2013. Non hai unha baixada de precios dos produtos da exportación española, e como ben di Julio, a exportación española ten as súas características. Como el ben explica nalgúns dos artigos, non son empresarios pequenos ou medianos. En España, o 50% das exportacións españolas o explican 90 empresas. 90 empresas, Inditex, as empresas do automóvil, as grandes empresas de construcción e de prestación de servicios, e nesas empresas non houbo reducción salarial, non a houbo, porque cando un analiza a evolución dos costes da industria española, pois non hai unha reducción salarial dese tipo, que se está producindo moito máis nas empresas de servicios, nas pequenas e medianas empresas, na construcción, etc. Por lo tanto, a razón que explica ese cambio radical do signo da balanza de pagos española é simple, e é que España está en depresión. As familias españolas, os ciudadanos españoles non consumimos, non compramos porque non temos salario para facelo. E iso ten un doble efecto. Por un lado, impide que as empresas que vendían en España vendan. En España xa non se venden Audis A8 ao ritmo que se vendían fai 4 anos, a todos aqueles que especulaban na contorna da construcción. E pola contra, como as empresas españolas non teñen mercado en España, a pesar de manter os mesmos costes, se ven na obriga de sair fora. Quero decir, a empresa da construcción, que non vou dicir cal, que gaña o concurso do AVE, do tren de alta velocidade de Arabia, de la Meca, pois eso non o fai en base a rebaixar os custes salariais. Como xa non fabrica aves en España, como xa non construe aves en España, os busca fora. Por lo tanto, a teoría de que a baixada salarial estimula esa exportación é completamente falsa, porque é unha opinión que non se sustenta sobre ningún dato. A ver, falta Gonzalo todavía ainda, pero Julio... Sí. Mira, yo quería decir dos cosas. Estoy de acuerdo con Manolo en unas cosas y en otras no. Estoy de acuerdo en que efectivamente, digamos, hay una caída impresionante de la demanda interna, absolutamente salvaje. El PIB cae pues, prácticamente un 10% desde el punto más alto que fue en el año 2007 hasta hoy, y por lo tanto, digamos, en esa caída va una demanda de importaciones sustancialmente menor. Eso por un lado, pero con el tema de las exportaciones hay otro aspecto. Las exportaciones españolas están aumentando porque el precio de las exportaciones españolas aumenta menos que los precios en los países de destino. En la comparativa. Es decir, según tú sigue siendo una cuestión de competitividad, que son más competitivos ahora. Sí, yo creo que hay un incremento por parte de las exportaciones españolas que son más competitivas en mercados exteriores hoy de lo que eran hace 4 o 5 años. Bueno, a ver, Gonzalo, la pregunta inicial. Estamos iniciando la senda de la recuperación, hemos tocado fondo ya y estamos empezando a subir, o se va a producir el mismo efecto de hace unos años de un incremento y otra vez una bajada? Yo creo que se está hablando tanto de la economía, yo creo que a veces los ciudadanos están ya tan saturados de información que acaban perdiendo un poco la perspectiva, ¿no? Yo estaba ahora pensando cómo intentar contarlo para que los ciudadanos puedan entenderlo, aunque además cuando lo entienden yo creo que es la percepción que tienen ellos en su día a día. Yo creo que si entendemos que la economía española es un enfermo, lo que tenemos es un enfermo en una situación muy grave y que lleva a una situación muy grave con recaídas en distintos momentos. Hace un año, hace unos 13 meses, el enfermo, estado muy grave, si queremos en estado en coma o una situación similar, yo no soy un experto médico, sí tenía una situación de crisis terrible, es decir, que estaba al borde del colapso absoluto. Y esa situación ahora ya no la tiene, no está en esa situación al borde del colapso. Lo que sí tiene es el deterioro de haber estado un año más en situación grave. Y por lo tanto, las familias... Gonzalo, fai un ano, ti estás falando da crisis financiera, da crisis de riesgo, e eso ocurría exactamente en Italia.
Vale, pero si non estoy... Quero dicir que ao mellor non estábamos falando da crise dun país. Yo no he hablado de la causalidad del problema. No he dicho que no estoy diciendo que la gestión de la política económica lo haya conllevado. No, estoy diagnosticando un poco la situación que se nos pregunta. Y recuperación, yo creo que seguimos teniendo un enfermo en una situación muy grave que superó algún episodio de crisis que estaba al borde de ser terminal, que lo ha superado y por lo tanto eso es un buen síntoma, pero que ha estado un año en una situación muy grave, internado, y por lo tanto eso sigue siendo un deterioro muy importante. Que ahora hay algunos indicios que pueden decir, ¿puede salir de esta situación tan mala? Existen algunos indicios que pueden haber. Yo creo que ha habido en esta fase ya 2 ciclos de recesión económica, es decir, recesión económica más allá del concepto de crisis, macroeconómicamente, cuando tenemos 2 trimestres de crecimiento negativo consecutivos. Entonces, hubo una primera, desde que España entra en el 2008, a finales del 2008, con conjunto de la economía mundial en la situación crítica, pues hay una primera fase, luego hay un primer escenario que da una sombra de luz y una imagen de luz, y de repente se vuelve a entrar en una segunda. Yo creo que se han concatenado, por lo tanto, en un escenario W, 2 recesiones. Hay una situación de crisis que yo creo que continúa, y además ha habido un escenario de depresión, que lo planteaba Manolo, es en el término más keynesiano de la idea de los auges y pánicos de la economía, que la economía española ha estado en un escenario de depresión, es decir, más allá de que la crisis suponía un deterioro de las cuestiones económicas, un estado de ánimo y una serie de factores institucionales que hacían que todo ello conllevase una situación de crisis mucho más profunda que la que simplemente denotan las cuestiones macroeconómicas. Y en esa situación es en la que hay algunas cuestiones que se han superado y que pueden intentar hacer percibir que la situación, por lo menos de depresión, que supone también la desesperanza y confianza de alguna gente, pueda empezar a cambiar. Hay algunos indicadores que lo pueden mostrar. Hay una superación de la situación de crisis financiera monetaria, que es evidente que no ha sido una cuestión derivada de España, sino de la dinámica general y de las declaraciones, desde el inicio de las declaraciones de Draghi sobre el Banco Central. Hay un nuevo escenario de percepción de cómo va a ir la economía de la Unión Europea en los próximos trimestres y años, que también es una cuestión vital para ver cómo va a ir la economía española. Y pero una pregunta concreta, o sea, la pregunta concreta la situación del enfermo es que el enfermo sigue estando en gravedad en la UCI, y que de momento tiene que seguir y va a seguir estando allí, en gravedad en la UCI. Lo cual no quiere decir que cuando veamos el panorama no tengas algunos indicadores en las 9 que dicen a lo mejor esto empieza a salir, pero el enfermo está allí, y yo tengo la impresión también de que se va a generar una década en conjunto de crisis, de estancamiento, en la cual la economía española va a estar sufriendo y las familias sufriendo, porque un enfermo, aunque sobreviva o no haya estado en situación crítica, o incluso aunque los monitores le den algunas mejoras, tiene el deterioro acumulado de tener a 5 millones en el paro, que cada año que están, cada día que están sufriendo más, tienen a empresas que están dando concurso de acreedores, cada vez están más, y por lo tanto eso es un desangrado y un desgaste. Y a partir de ahí, las políticas del gobierno permitieron evitar ese escenario de muerte del año pasado, que era un escenario mucho peor, que la gente tiene que tenerlo claro cuando hablan de intervención y demás. Es decir, si este país hubiera sido intervenido, el escenario era terriblemente peor que el que estamos teniendo. Pero a partir de ahí, más allá de para solucionar esa cuestión, se ha estabilizado el enfermo, pero yo creo que le falta a la política económica acción para sacarlo de la urgencia. Contéstame brevemente, Gonzalo, por acabar. Una pregunta concreta. Ahí va la población, la economía real, la gente que anda por la calle, ¿va a notar algún leve síntoma de mejoría de algo? Con carácter inmediato. Mira, brevemente, por favor. Tú me decías al principio, yo tomaba por aquí una nota que queríamos ver también cuáles eran las cicatrices que dejaba. Y entonces, en este momento hay una parte de las que pueden ser además cada vez compartimentos más estancos, y a lo mejor va creciendo el más desfavorecido. El problema es que cuando hablamos de la sociedad tenemos también que ver de qué sectores hablamos. Y hay ciertos sectores que pueden estar pasándolo peor o mal, pero hay algún sector que está muy mal, que desde luego ahí es muy difícil que estén percibiendo la situación de mejoría, porque el Estado está recortando todas las políticas activas y las políticas de apoyo a esos sectores, y ven que mientras no haya salida de algunos de los miembros de esos hogares al mercado laboral, esa situación cada día que pasa es una penuria, y por lo tanto algún sector puede notar mejoría, pero lo más grave, que a mí es lo que más me preocupa para la salida, es que siga habiendo una bolsa muy importante de millones de ciudadanos, más allá de los millones que están en desempleo, que siguen estando en una situación de gravedad y que cada día que pasa es un día de penuria. Por orden de petición, Miguel. A ver, primero, Manuel argumentaba ben, como sempre, pero creo que se esqueceu un matiz. Boa parte dese incremento de non subida salarial ou desas empresas, de non baixada salarial desas empresas que citas, que esas empresas tamén tuveron un incremento de productividade e non se repercutiu nos salarios. Eso leva unha mellora da competitividade da empresa, porque non se repercutiu esa mellora que debería ser repercutida nos salarios. Pero a crise non hai que esquecelo. Decíamos, antes falaba da descenso da demanda interna, que é o que está lastrando a España, pero eso é derivado da crise, é a lei de Xei. Ti só podes consumir, bueno, coas verdades que se teñan, do que produce. Se España producía 100 kilos de millo, por exemplo, consumía polo valor
de mercado de 100 kilos de millo. Se produce 80 kilos de millo, só pode consumir por 80 kilos de millo, porque eso non se pode obviar. Non hai nada que o remedie, e mentre non se remedie o crecimento do PIB, vamos ser máis pobres. Podemos repartir a pobreza, podemos conseguir generar empleo que matiza non a crisis, pero sí que matiza moitas situacións de miseria. É dicir, que a xente estuvera empleada, que for con salarios baratos, mitigaría muitísima da situación de pobreza que hai en España. O mellor, ponte, 2 traballadores, 500 euros cada un, é unha miseria, non é xusto, está bien, non está ben, pero un matrimonio que gana 500 euros cada un, boa parte da miseria estaría matizada, porque ahora non están cobrando nada, e prefiro que estén cobrando 500 euros cada un a que non cobren nada. Eso, por menos, é a miña opinión. E despois que España, cando falamos de España, hai que desagregar. España hai varias Españas. Non ten nada que ver Andalucía co País Vasco. Es que, por exemplo, dentro de España hai máis diferencia, tanto en renta, como tasa de paro como entre España e Alemania. O sea, hai zonas de España que a tasa de paro é perfectamente europea, e hai zonas como Andalucía que, claro, que é un absoluto pozo desfase absoluto desemprego, de caída da produción de todo. Entonces, España non é España. Hai zonas de España que funcionan ben e zonas de España que funcionan mal. A ver, Manuel, espera, Manuel. Ben non, ninguna, pero bueno. 4 ideas para retrucar a Bastos. O PIB en España vai caer dende o ano 2008 ata o final do ano 2013 no 6,5%. Non no 20, no 6,5%. Quen nos dera aos cidadáns que só hubiéramos perdido do noso salario, dos nosos dereitos, das nosas prestacións un 6,5%. Quer dizer que non é esa traslación aritmética. Segundo, Rajoy é un tramposo en xeral e do linguaxe en particular, e está querendo decir que saímos da crise cando en realidad o que está falando é que sairíamos da recesión nos termos que decía Gonzalo. E iso é perfectamente posible. Este ano remataremos con unha caída do PIB de 1,5% e é posible que ao final do ano, en algúns trimestres do ano que ven, según como vaya o ciclo europeo, a economía española, en vez de caer un 0,3, pois medre o 0,05 o 0,1. Pero, respondendo a tua pregunta, para a inmensa maioría dos cidadáns, venses en empresarios ou traballadores, crecer, medrar o 0,1 ou 0,2% é absolutamente irrelevante. E esa situación de crise se va a prolongar no tempo. Deixa que diga, en 5 años perdemos 6,5 puntos de producción de bens e servicios, de riqueza. A unha media de crecer 1,3, 1,4 cada ano, estaríamos 5 anos hasta o ano 2018 para recuperar o nivel que tiñamos no ano 2008. E terceiro, ou cuarto, o que plantese que o mercado de traballo está dando síntomas de recuperación, ou é un ignorante, ou é un manipulador. É certo que hai quen di que reducir en 31 desempregados é un éxito. Eu quero dar o dato. Dende que goberna Rajoy, en España se perderon 1.023.700 empregos. E dende que está a reforma laboral en vigor no último ano, se destruíron en España 650.000 empregos. O paro, neste tempo de goberno de Rajoy, aumentou en 705.000 persoas. O que diga que o problema do mercado de traballo está encauzado, minte, porque ademais se están escondendo dous elementos. Un, que o paro non medra máis en España, porque xa empezou o fluxo de volta dos emigrantes. O ser, Valle dixo que de ninguna maneira, que non estamos marchando. Agora mesmo, a población activa española, o sea, as persoas que traballan ou buscan traballo, minguou nos últimos 6 meses en 350.000 persoas, que serían desempregados, porque se marchan por o seu país, ou se marchan sendo españois para fora, porque non ten... En este interese un indicador máis axeitado o das afiliacións á Seguridade Social, porque evidentemente todos os que non temos moita idea desto sorprende que o desemprego parece que baixe, pero, sin embargo, as afiliacións tamén baixan, que parece que é contradictorio, non? Claro, sí, vamos, eu creo que o indicador adiantado máis preciso de como evoluciona o mercado de traballo e a afiliación á Seguridade Social, porque ese é un club que para estar ali inscrito tens que poñer un mínimo de 400 ou 500 euros para que o teu nome, eso é nominal, este aí. É certo que hai xente, digamos, eso sería o mínimo do emprego, porque logo hai xente que traballa na economía sumerxida e que non está, pero eso sería o mínimo. Claro, é que o paro se pode reducir por cuestións distintas, que non teñen nada que ver con atopar emprego. Por exemplo, se de España se marcharan 2 millóns de inmigrantes, pues inmediatamente baixaría a tasa de desemprego deste país, inevitablemente.
si as persoas consideran que o Servicio Público de Emprego non sirve para nada, E se borran, claro. e se borran e non van, pois tamén vais ao paro registrado, porque as persoas non acuden a él. Por lo tanto, o indicador preciso do que está ocorrendo co mercado de traballo é a EPA, a encuesta de ocupación activa, e o indicador adiantado, porque sai cada mes, é a afiliación social. Para completar ese análisis, una pincelada, es decir, en esa descripción que has hecho muy clara sobre la evaluación de las afiliaciones y del desempleo, falta el tercer elemento, que es que además de que vuelvan los inmigrantes o de que en el mercado laboral se borre gente de las listas, el otro elemento es que haya españoles que directamente se acaban yendo. Demos los tres pinceladas, que es lo que está detrás de la explicación. Pues déjame, enseguida te escucho, Julio, pero quería recuperar esas palabras de Van Rompuy, que ya nos servía Uxía, y que hablan de esa superación de la crisis existencial del euro, porque es cierto que hace no tanto tiempo hablábamos de la posibilidad de que España, por ejemplo, o Grecia, por ejemplo, tuvieran que abandonar el famoso club del euro. Van Rompuy da por superada esa crisis, no la del empleo. Recordamos lo que decía. The existential crisis of the Eurozone is over. But the economic crisis, that of growth and of jobs, is still with us. Dos matices, ¿no? Dice que la crisis, o sea, el euro ya no corre peligro, como parece que corrió en algún momento, pero la crisis de crecimiento y la de empleo va a seguir con nosotros un tiempo, ¿no? Sí, yo hombre, comparto totalmente eso, ¿no? Incluso, digamos, la crisis del euro de momento está superada, entre comillas, lo cual no quiere decir que pasado mañana tengamos ahí un revolcón. Que podría venir de dónde, de Grecia. O sea, por ejemplo, de Grecia, Eslovenia va a pedir el rescate en lo que queda de año. Es decir, o sea, de momento son economías muy pequeñas, ¿no? Ahora, yo, bajo el punto de vista del euro, a mí lo que me preocupa realmente es Francia. Es decir, Francia no da controlado el déficit, Francia además es un país que siempre que tuvo que escoger entre reducir el estado del bienestar o incorporarse a la mundialización, siempre prefirió, digamos, más Francia. Francia es un país, digamos, que yo lo veo cada vez, digamos, más susceptible de generar problemas, y de la misma forma que existió la Unión Europea sin España, desde el 53 hasta el año 86, sin Francia no existe Europa, eso yo lo tengo muy claro, ¿no? Ahora, sobre lo que estábamos hablando antes, yo quería decir una cosa que es importante. A mí me da la impresión de que toda esta relativa calma que está habiendo en términos de la prima de riesgo, por ejemplo, lo que sí hay un hecho, digamos, es que normalmente el paro registrado empezaba a subir ya en el mes de agosto, prácticamente hasta octubre, noviembre. Este año se ha quedado, digamos, a lo mejor esa subida que tradicionalmente era en agosto la vamos a tener en septiembre o en octubre. Bueno, porque en agosto ya no se despide a la gente de la construcción que se despedía antes, por ejemplo. No, y incluso, digamos, circulan otras versiones, como por ejemplo el dato de agosto no está tomado a fecha de 31, sino a fecha 30. Y con lo cual, digamos, muchos contratos acabarían el 31 y no el 30. No, porque, rápidamente, a mí lo que me preocupa de toda esta bonanza es que muy probablemente esté provocada por una relajación por parte del gobierno en la consecución de los objetivos del control del déficit. Claro. Es decir, este año, si las cosas siguen como han seguido, más o menos como fueron los dos primeros trimestres, llegaríamos a final de año con un déficit del 7%, que frente a un 6,5 que tenemos comprometido, hombre, 0,5 no es una diferencia. Sí, pero complica el año siguiente, claro. Complica el año siguiente y da la sensación de que frente al año anterior, que también fue del 7, no hemos hecho nada adicional. Y era un objetivo relaxado, era un objetivo relaxado, no era un objetivo. Claro, no era un objetivo. Y esa, digamos, se tiene esa misma calificación, o sea, el mismo déficit que el año anterior, dice, bueno, significa que de alguna forma relajaste los esfuerzos. A ver, broma negra, ese 0,5 é a paga extraordinaria dos empregados públicos que Feijóo non che quiso contestar. Que vai quitar, bueno, vamos a seguir avanzando. Cuando falamos da crise hai que ter en conta que temos un déficit de 12%, é dicir, non cai un 6% do Produto Interior Bruto, iso está tapado porque hubo fondos de fora que nos prestaron, etc. E iso que foi que matizou. Dejad de que acerquemos un pouco el foco, porque hablaba tú, Manuel, de Núñez Feijóo, y queríamos
bueno, pues también traer a la mesa esa tesis que sigue manteniendo el presidente de la Xunta de Galicia de que comparativamente Galicia está mucho mejor que otras comunidades y de una forma específica que las comunidades de la franja mediterránea. Se refería en esa entrevista del pasado lunes al hecho de que todas las comunidades de esa zona han tenido que recurrir al Fondo de Liquidez Autonómica para pagar, por ejemplo, a los funcionarios autonómicos. Nos va a contar más detalles Uxía Rodríguez. Adelante, Uxía. Fernanda, pues eso que decías, hay un mantra que Feijóo no se cansa de repetir y es que Galicia está mejor que el resto del país. Desde que tomó posesión por primera vez como presidente hasta este mismo sábado en Soutomayor, Feijóo insiste una y otra vez en que nuestros datos son mejores que los del resto de comunidades. O noso problema é inferior a outras comunidades autónomas. A comunidade do Estado con menor tasas universitarias. Mire, eu reitero que o risco de intervención de Galicia é cero. Galicia ten motivos para sentirse orgullosa. Galicia ten motivos para ter confianza e Galicia ten motivos para creer na súa recuperación. Temos mellores datos que os demais. La solvencia de Galicia es uno de los ejes del discurso de Feijóo, una de sus grandes bazas. Hace tan solo unos días los datos del paro le dieron en parte la razón. Mientras en el mes de agosto el paro registrado en el país cayó en 31 personas en nuestra comunidad, casi 3.600 abandonaron las listas del paro, pero más significativa aún fue la cifra de inscritos en la Seguridad Social. En Galicia, positiva, 3.996 afiliados más. La media de todo el país, negativa, 99.000 cotizantes menos. Pero estos datos hay que tomarlos con precaución porque la media interanual sigue siendo negativa. Ahora hay más parados que hace un año, 257 más y 28.000 ocupados menos. O BNG pide cautela, que non exista máis mínima tentación de triunfalismo por parte do Goberno da Xunta de Galiza, porque os datos económicos de Galiza siguen sendo enormemente preocupantes. Seguramente que aumentaron en 500 ou 1000 personas máis os mozos que emigraron. E que deixaron de estar nas listas do paro. É unha chirigota, vamos, isto é de broma. Significa ou ben que hai unha emigración forte, que a xente efectivamente, como se vai, deixa de estar inscrita no servicio de emprego, pero non se incorpora ao mercado de traballo neste lugar, ou ben o que aínda é casi máis grave é que se está incrementando o número do que se coñece como desanimados. Feijóo dice, sin embargo, que en el 2015 ya se creará trabajo. ¿Por qué? Pues porque nuestra economía abandonará a finales de este 2013 la recesión. Aquí en Vía V desgranó esta misma semana los motivos que le llevan a ser optimista. O índice de produción industrial en Galicia é bastante superior ao índice de produción industrial na media de España. Acabamos de coñecer os datos de exportacións. Os datos de exportacións en Galicia, acumulados nos últimos 12 meses, se incrementaron un 19% e en España están por debaixo do 8%. O dato de turismo, vamos a esperar a ver o que dice as estatísticas no mes de agosto, pero en xullo o dato de incremento de viaxeiros en Galicia foi do 10% e o dato de pernoctas en Galicia foi do 4%. En España foi do 0,5%. Feijóo también presume de que por ahora no tuvimos que acudir al Fondo de Liquidez Autonómico, algo así como un rescate nacional. 9 comunidades ya lo han hecho. Galicia cerró 2012 con un déficit del 1,2% del PIB, por debajo del límite del 1,5% impuesto por el Estado y que otras autonomías no lograron cumplir. Son algunos datos que muestran la cara buena de nuestra economía, que, como no, también tiene su cruz. Galicia sigue siendo una de las comunidades más pobres. Así lo refleja, por ejemplo, nuestra renta per cápita, a la cola del país. A este paso, para alcanzar la media, tendremos que esperar como mínimo hasta el año 2075. Más de 10.000 euros anuales separan, por ejemplo, a un gallego de un vasco. En cuanto a las pensiones, más de lo mismo. La pensión media de Galicia sigue siendo la más baja de todo el Estado. 130 euros mensuales nos separan de la media española. Galicia también lidera otro ranking. En pérdida de población estamos a la cabeza y la situación económica tampoco ayuda a frenar esta lacra. Nuestro saldo vegetativo sigue en caída libre. El año pasado España perdió un 0,2% de su población, Galicia el doble, el 0,4%. 10.300 gallegos tuvieron que abandonar el país desde el inicio de la crisis. Más de 80.000 se han ido al extranjero.
toca analizar ahora cómo está la salud de la economía gallega. Gracias, Uxía. Carlos, ¿está mejor Galicia, está haciendo mejor las cosas Galicia que España, que el resto de España? Vamos a ver, Galicia sigue, eu recordo desde a miña tenra infancia, que Galicia era a terceira comunidade de España pola cola en renda e seguimos exactamente na mesma situación. Despois de 20 e pico, 30 anos casi de gobernos autonómicos, na súa gran maioría do Partido Popular. Entón, realmente, non sei como se pode atrever alguén a ser triunfalista na situación actual, porque en moitos aspectos estamos peor, non? Despois é certo que un goberno autonómico tampouco pode facer demasiado porque ten moi pouca capacidade política. Por exemplo, unha cousa que axudaría a Galicia a sair da crise sería baixar os impostos. Os impostos en Galicia, en algúns aspectos, por exemplo, os impostos de sucesións e doacións, existe en Galicia, non existe, por exemplo, en Castela e en Madrid, non? Hai unha presión fiscal máis elevada que axuda a explicar tamén eses datos de déficit un poquinho máis favorables, pero de todas maneiras, é dicir, Galicia ten unha evolución nos últimos, na longa data, non? É dicir, nos últimos 100 anos, de estancamento tremendo. É dicir, a principios do século XIX, Galicia tiña máis población que Cataluña. Cataluña hoxe ten 7 millóns de habitantes e Galicia ten 2.750.000. Entón, se non somos capaces de analizar o estancamento do país en todos os aspectos e como se encardinan eses datos aparentemente positivos dentro deste estancamento e dentro desa situación tan cincenta, pois estaremos facendo unha visión moi sesgada e dun optimismo pouco informado e pouco serio. Miguel, está facendo os deberes mellor Feijóo que o resto? Con matices eu creo que sí, pero eu xa desde o principio, home, claro, as cifras maquillanse, todo ten dúas lecturas, etc. Pero eu lembro cando empezou o mandato del, foi recortou cando ninguén recortaba. Es decir, cando todos se burlaban del que recortaba, que facía gastos, que había que expandir a economía, que había que hacer políticas keynesianas de estímulo, el foi o primeiro a recortar e creo que acertou, efectivamente. Os datos macroeconómicos de déficit e outras cosas creo que está ben, e creo que a economía galega, repito, si tampouco si triunfalismo, si seguramente coas cifras máis ou menos maquilladas, eu creo que está facendo relativamente ben. Cuidado, é un matiz padín, que dire, sí que melloramos algo, superamos a Murcia, superamos a Castilla-La Mancha, superamos a Canarias, xa non é a cola como era antes, que decir, un pequeno avance sí que hubo, xa non é a terceira pola cola. En renta per cápita somos a terceira pola cola. Sí. E en nivel salarial a terceira pola cola. Eu creo que estamos empatados con Valencia xa, que nestes momentos, según os datos que se vean. Se Valencia como siga así. No, digo que non. Eu creo que a Castilla-La Mancha se superou. A ver, está facendo ben os deberes, Feijóo? Que pregunta che fago, Manuel? Sabes como decir que non? non? Me dice, sí, yo creo que sí, que está acertando. Bueno, teño unha dúbida. E todos muertos aquí. Eu creo que máis que falar da economía galega estamos falando de Feijóo agora, non? Como, eu creo que Bueno, Feijóo é o presidente responsable das políticas que se están levando a cabo en Galicia neste país, neste momento. Que é vender. El é un gran creador de imaxes, non? Eu vou concentrarme en dúas, non? Que dixo neste programa e que dixo sempre. O desemprego e a solvencia das contas públicas galegas, non? O desemprego, cando Feijóo chegou ao goberno, a taxa de paro en Galicia era do 13%. E agora é do 22%. O sea, un gobernante que se lle ocula presumir da súa eficiencia na xestión do emprego, que cando chegou a gobernar o paro era do 13 e agora do 22%, que está tolo. Segundo, Galicia non é a comunidade que ten a mellor tasa, non é a mellor comunidade de España en tasas de paro, tampouco é a peor. Feijóo ten que sabelo que en España hai unha liña, ¿no?, que cruza por Madrid, que todas as comunidades que están ao norte desa liña ten unha tasa de paro por baixo da media española, e todas as comunidades autónomas... Pero non será por culpa da liña, non? Isto que é como o marisco, non será por culpa da R. Fernanda, é o norte e o sur, Pero terá que ver ca xestión que se fai. Non, porque é así dende Franco. Quero decir... E cal é a explicación deso? A riqueza do territorio, per se? As especialidades productivas. Quero decir, é a economía do norte e a economía do sur. Extremadura e Valencia, Extremadura, Andalucía, tuveron unha tasa de paro sempre moi por riba da media española, o País Vasco, Asturias, Galicia e Cataluña... Perdona que te interrompa outra vez. Unha das cousas nas que ele insiste tamén, o feito de non ter que recurrir ao Fondo de Liquidez Autonómica famoso. Sí, e agora levanto con esa idea porque anotei a nota. Vamos a ver, claro, o déficit, Feijóo fala do déficit, non fala desos informes que din que esconde centos de millóns de euros. O problema que ten o déficit
é que ti gastas máis dos que ingresas e pronto te tens que pedir cartos e iso é a débeda. E iso é o que é un problema, non? Pois, cando Feijóo chegou ao goberno, a débeda pública de Galicia, registrada no Banco de España, era de 3.900 millóns de euros. E hoxe é de 9.500 millóns de euros. Ele endebedou máis o país en 4 anos, en 5 anos, que toda a historia da autonomía. No último ano, Feijóo di que o déficit público foi do 1%. Bueno, no último ano, cando se colle o primeiro trimestre do ano 2013 e se compara co primeiro trimestre do ano 2012, a débeda pública galega registrada no Banco de España aumentou en 2.111 millóns de euros, que é o 4% do PIB de Galicia. E, dato curioso, é exactamente a mesma porcentaxe na que aumentou a débeda no conxunto das comunidades autónomas. Entón, non é certo que Galicia sexa máis solvente porque Galicia lle crece o endebedamento ao mesmo nivel co resto das comunidades autónomas. Por que Milagro é capaz de sortear... Espera, cal é a diferencia? A diferencia é que Feijóo, a Xunta de Galicia e outras 8 comunidades autónomas se endebedan con bancos, piden préstamos a bancos, emiten débeda que compran bancos, e no caso de outras comunidades autónomas non se financian con bancos e piden a financiación do FLA, pero digamos cambio prestatario. Pero as necesidades de endebedamento de Galicia son exactamente as mesmas que tuveron no último ano que o resto das comunidades autónomas. Sí, pois que os demais non lle prestan os bancos, é a diferencia. Bueno, pero eso, pero Bastos, non te traiciones. O concepto básico de solvencia dunha empresa, dunha familia, é o nivel de débeda. Ese é o concepto básico. Pero supoño que os bancos lle prestan a unhas e a outras non, porque, claro. Sablamos a vos, non pero digo que logo que o xestor se saquen, o sea, o nivel de solvencia dunha empresa é o seu nivel de débeda. Que logo se saquen de financiarse con proveedores porque lle financian, ou que se ten que financiar con bancos porque os proveedores non se fían, ou que ten que facer unha emisión de accións, é o instrumento no que ti te financias. Pero a necesidade e, polo tanto, a solvencia que está vinculada á débeda non é mellor en Galicia. A ver, me faltan Julio y Gonzalo. Por favor, os pido intervenciones breves porque si no nos vamos a ir de Sí, muy rápido. Es decir, yo lo que quería decir eran dos cosas. La primera es que la economía gallega es mucho más estable que la española, sustancialmente más. ¿Qué significa esto? Significa que cuando la economía española crece, la economía gallega también, pero menos intensamente, y cuando la economía española se cae, porque entra en recesión, aquí también, pero es una recesión menor. Es bastante más estable, lo cual nos está explicando como, por ejemplo, y no solo más estable, sino que también muchas veces funciona como un indicador adelantado. Es decir, cuando empiezan a pasar las cosas, no pasan en toda España al mismo tiempo, sino que empiezan en algunos lados, y frecuentemente eso es Galicia, ¿no? Es decir, el tema del empleo, por ejemplo, lo estamos viendo, o incluso, hombre, cierta recuperación en las altas en la seguridad social. Es decir, y por lo tanto, digamos, gobernar un país que es mucho más estable de lo que es la media es bastante más fácil que hacerlo para España en su conjunto o en Murcia, por ejemplo. Es decir, eso por un lado. Y después, por otra parte, yo creo que sí, que efectivamente hay que aceptar las cosas como son. Es decir, aquí en Galicia el control del déficit está mucho más avanzado de lo que está en otras comunidades autónomas, ¿no? Es decir, esto lo estamos viendo. Es decir, yo tengo compañeros, por ejemplo, que están en las universidades catalanas o en las de Valencia, en las que prácticamente los estudiantes tienen que llevar desde casa los folios para poder hacer los exámenes, ¿no? Donde está cortado el teléfono. La administración está devastada, digamos. Está completamente devastada, ¿no? Es decir, Gonzalo. Sí, yo para seguir en la línea que apunta Julio, él dice la economía gallega es más estable, yo coincido, el ciclo normalmente siempre lo tiene mucho menos marcado, aunque ha habido ahí un periodo puntual en el que no, pero también a la vez, para complementar lo que él dice, a la vez que decimos que es más estable, podemos plantearlo como es una economía menos dinámica. Es decir, una economía más pobre, menos lo mismo, decimos lo mismo, pero de una forma distinta para quitar, es decir, es un alumno no aventajado nunca, sino retrasado, es decir, incluso en la raya que planteaba Manuel, que podríamos tener de ello un análisis, pero que es cierto, es decir, hay cierta, yo no creo que sea por cuestiones como aquí de clima o demás, sino cuestiones estructurales de las economías derivadas de factores históricos. No, pero es de persistencia institucional, como pues, en Italia es algo
común, pero bueno, en Italia, por ejemplo, hay un profesor de Harvard, un libro que ha tenido un gran impacto en los años 90, que es un libro sobre el capital social, Robert Putnam, que explica justamente las divergencias entre el norte y el sur de Italia por cuestiones estructurales e institucionales de cooperación entre ciudadanos entre los distintos territorios. Y en España hay algunas tendencias de Subirats y otros autores que han trabajado sobre ese tipo de cosas. Pero yo lo que quería decir es que estamos en una economía gallega que es una economía de las menos dinámica que la economía española y que otras partes del territorio, una economía más pobre, una economía más retrasada y por lo tanto todo lo que se intente plantear como un gran avance es un error. Es decir, estructuralmente no hay un cambio de la economía gallega ni en este gobierno, ni en el anterior, ni en la historia tal. Yo, como decía, desde que yo he estudiado algo de economía ya hace algunos años, pues la situación no ha cambiado radicalmente. O sea, ni frío ni calor, 0 grados, no estamos... Bueno, yo doy un gran titular, es decir, lo que, bueno, a lo mejor hemos superado a Murcia un año, pero el cambio no ha sido radical. Es la anécdota, no estoy quitándote la razón, que no tengo el dato en la cabeza, no estoy yo. Lo que quiero decir es que lo haya hecho o no es un cambio estructural en todo el territorio. Yo, para acabar, quería hacer una mención un poco a la entrevista que el otro día se le planteaba aquí al presidente de la Xunta. Y la respuesta que daba y queda ahí, pues es la respuesta de un consellero de Hacienda. Feijóo se ha olvidado que la política económica es mucho más que la Hacienda. Y por lo tanto, desde que ha llegado al gobierno, tanto con este consejero de Economía como con el anterior, yo creo que incluso el anterior tenía un poquito más de punch en cuestiones de política económica, ha desaparecido cualquier tipo de iniciativa de política económica. Y puede ser, y es cierto, que las cuentas han podido estar, aunque se maquillen o no, en algún sitio mejor que en otras, porque hay circunstancias del territorio pues que hacen que si en una parte del territorio de repente pierdes 2 millones porque se hunde la construcción en todo Levante, pues que tienes un montón de faltan políticas, imaginación, digamos. De política estructural, de política industrial, de política de incentivación. No hay gobierno. Falta política. Hay un contable que lleva las cuentas, que puso la recortadora, pues a lo mejor en algún momento con alguna cosa, y que dice, bueno, las cuentas de nuestra empresa va bien, pero es que la empresa no son las cuentas del gobierno. La empresa de un gobierno de la Xunta es el país, es la ciudadanía, es la sociedad. Y cuando el otro día en la entrevista Xosé Luis Barreiro le preguntaba, usted me está dando los datos de la Hacienda, pero usted no me está hablando de la economía real de este país, no me está hablando de Pescanova, usted no me está hablando del Naval, usted no me está hablando de las cajas, usted no me está hablando de cada uno de los problemas, y en ese momento volvemos a decir, estamos un poco mejor en Hacienda. El problema es que para sacar a un país de la crisis y para entender que hay recuperación, que es un concepto en todo caso debatible sobre el cual necesitamos no solo política de Hacienda, la política de Hacienda estabiliza, pero para salir política económica y no la hay. Bueno, hablaba Gonzalo de Pescanova, sin duda uno de los grandes problemas que en estos momentos tiene sobre la mesa Galicia como país, la economía española, teniendo en cuenta la economía gallega, teniendo en cuenta lo que representa la multinacional, y hay otro grano, no voy a decir en dónde, en estos momentos de la economía gallega, que es la situación de NCG, que como saben se enfrenta con carácter inmediato a una subasta. Falta por saber quién se va a llevar el gato al agua. Publicidad. Apadrina. Llama al 902 14 20 14. Desde hace mucho tiempo podemos apadrinar a un niño, pero a partir de hoy en España se podrá también apadrinar a un estudiante. Estaría genial, perfecto. La iniciativa la puso en marcha la Universidad de Málaga. Quien se ha quedado sin beca ha sido Senén. Si la excepción de matrícula, que creo que va a ser el siguiente paso de este gobierno, se produce, supondría mi salida de la universidad, pero seguro. Quedó sin ayuda por haber suspendido una asignatura.